Puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro, de la ciencia. Acabo de encontrar, Claro, de la Apenas lo ciencia. acabo de encontrar. Bienvenidos a la Biblia. Es un libro muy divertido. La ciencia del bien y el mal. El árbol tenía un nombre y no era el manzano, Serafín. No, es que me Ni la pera, ni la uva, ni la guayaba, ni el nada de eso. Sí, más que me estaba acordando ahorita de algo. Te estaba recordando. Sí, es que en la Walmart a mi niño le gustó una Biblia, trae dibujitos y todo eso, una Biblia para niños. Ajá, y ahí estaba el manzano y ya ves que los niños como son, mira papá la Biblia y aquí está la manzana de atrás, ¿verdad? Y la agarré y dice, cómpramela, se la compré. Y ahí está y empezó a mirarla, le digo, oh, y ahí está ese manzano dibujado, ahí está con la frutita, sí, por eso. Serafín, me vas a matar. El árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. La confianza que nos siembra básicamente el demonio a nosotros es que lo que Dios nos dice que es bueno no es bueno. Y lo que Dios nos dice que es malo no es malo. La Biblia tiene una expresión en los profetas que dice, y llaman al mal bien y al bien mal. Eso es lo que hace el demonio. El demonio, para sembrarte la desconfianza, te dice que lo que Dios te dice que es bueno, no es bueno. Y que lo que Dios te dice que es malo, no es malo. Dios le dijo a la mujer y al hombre, si tocan de ese árbol, morirán. Cuando la serpiente le pregunta, en el relato mítico, de nuevo les digo, a Eva le dice, no, es que nosotros podemos comer de todos los frutos del jardín, menos de ese árbol, porque si lo tocamos, lo miramos o comemos, vamos a morir. Y la serpiente le dijo, de ningún modo morirás. Y eso es mentiroso. La desconfianza nos pone a dudar de qué es lo bueno. Si lo bueno es lo que yo quiero o lo que Dios me dice que haga. Y si lo malo es lo que Dios me prohíbe o en realidad no es tan malo y es bueno. Esto lo experimentamos nosotros todos. Esto es lo que experimentamos. Un niño saca C en una prueba en la escuela. ¿Y qué se le ocurre primero? No le voy a decir a mi mamá. No decirle a la mamá es bueno. No. Pero él dice, porque don Diablo le está hablando aquí en el no es cuando usted le diga a su mamá, no, mejor dígale mentiras. Entonces usted le dice, no, pero es que se diga una mentira y si me coge, no, me va a coger. Usted le dice que lo demás que no sabe. Así es. Y entonces usted termina por desconfiar de su papá y de su mamá, que son los malos, los que lo van a matar si usted saca una C, y pensando que decir una mentira es bueno. Eso es lo que pasa en las tentaciones de todos. O sea, todos somos Adán, todos somos Eva, todos. Todos somos Adán, todos somos Eva. A nosotros nos tientan de la misma manera. El demonio nos dice, mire, eso no es malo. A usted le conviene, si le conviene, bueno, hágalo. Eso es. Y entonces usted le dice al demonio, no, pero es que eso es malo. ¿Cómo voy a engañar yo a mi esposa con esa vieja? ¿Qué importa? Eso todo el mundo lo hace. ¿Cuántas personas, pero usted conoce ya 3 amigos suyos hacen lo mismo? A ver qué le ha dicho la esposa. Ah, no, entonces sí, de pronto. Y empieza uno así. Y ya cuando uno desconfía de que lo que es bueno es malo y que lo malo es bueno, queda uno así. Y cuando uno está así, solamente hay un resultado. Caerse. Es lo mismo que con nosotros de padres. Cuando conocemos a nuestros hijos y cuando usted sabe que están mintiendo. Yo comenté a mis hijos. Vamos a decir, él y Eduardo. Eduardo con un malo que sea, no dice la verdad. Pero él Todos los hermanos pues son distintos, pero el asunto es que Pero siempre hay desconfianza, padre, cuando uno, o sea, si Eduardo me comenta, bueno, pero si él me comenta, él dice,
Puede ser o no puede ser. Entonces, la cosa es que depende cuántas veces Eri te haya dicho mentiras, ¿cierto? Sí. No, depende cuántas veces Eri te haya dicho mentiras. El problema de la tentación es que eso lleva esto lleva a que el hombre se llene de sí mismo y rechace a Dios por esta desconfianza. Esto se llama en griego así. Ibris. Padre, eso es como lo que estamos viendo en los padres, ¿no? Caer en la inmanencia. Pues sí. ¿Nada? Recuerde que la concupiscencia, que es uno de los contenidos que lleva al pecado, la concupiscencia es el apetito por las cosas de este mundo y por las cosas que nos hacen mal. La tentación nos despierta ese apetito. Entonces, caemos en la ¿cómo es? En la, es una opción en contrario a Dios, pero por eso tentar, en realidad lo que significa en griego es hacer tropezar al otro. ¿Por qué? Porque usted va caminando y se tropieza y queda así, ¿cierto? Y si usted se tropieza lo suficientemente fuerte, pierde el equilibrio, pierde el balance y se cae. Ustedes han oído hablar la expresión en la Biblia, piedra de tropiezo. Listo, es por eso, porque la tentación, el hombre venía en el proyecto de Dios caminando en comunión con Dios y el tentador le pone eso. ¡Tic! Y se pierde el balance de lo que Dios había construido como proyecto original. El proyecto original se desbalancea y todo lo que teníamos, que nos dio Dios, lo perdimos. ¿Por qué? Porque nosotros desconfiamos del proyecto de Dios. ¿Cómo desconfiamos? Por la tentación, porque lo que hace el demonio, para acabar de ajustar, el demonio lo que hace es acusarnos frente a Dios. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de Dios día y noche. Eso es un pedazo de la Biblia, pues. Listo. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de Dios día y noche. Nosotros hacemos esto. Al diablo le dicen, es culpa suya. No, yo no tomé la decisión, hermano. Usted me va a perdonar. O sea, el día que ustedes y yo estemos delante de Dios y le digamos, no, lo que pasa es que el diablo es muy malo. El diablo va a decir, ¿sabes qué, hermano? Usted me va a perdonar. Pero yo no lo obligué, eso lo decidió usted libremente. ¿Sabe que es culpa de Dios que le dio la libertad? Donde no le da la libertad, usted tendría problemas. Él nos acusa delante de Dios, ¿verdad? Él nos pone la piedra de tropiezo, nosotros nos tropezamos y nos damos contra el mundo. Y después él va y le dice a Dios, vea, eso es lo que usted más quiere. Eso es lo que usted más quiere, ¿para qué lo quiere? Eso es lo que hace el demonio. El demonio no solamente nos hace esto, sino que después hace lo de Kiko, te voy a acusar con mi mamá. ¿Qué fue lo que hizo con Job? O sea, él fue donde... Lo que narra Job es una narración. Job no es un relato exactamente histórico, es un libro de la Biblia sapiencial. Es un libro hecho mitificado, representando esta lucha. Donde Job, que es justo, no es culpable de lo que le pasa, pero el diablo le hace todo lo que sea para sembrarle esto y que reniegue de Dios. Eso es lo que, esta estructura es lo que hay detrás del libro de Job. Job se pregunta muchas veces, bueno, pero si yo no he hecho nada malo,
Y vienen los amigos, los 3 amigos a hablar con él. Tienen que leerse el libro de Job para entender esto. Van varias veces a hablar con él. Y Job les dice, pero es que yo no he hecho nada. Yo no tengo la culpa, que me juzgue Dios, que él sabe que yo nunca he hecho nada. Es cierto, a lo último, en uno de sus amigos Dios habla, al final. Y como nunca reniega Job de eso, siempre preguntándose, ¿por qué el mal si él hace el bien? Eso es lo que hay detrás del libro de Job. Pero lo que hay en el relato de la caída está esto. El demonio nos abarca con una mentira, nos crea desconfianza de lo que Dios nos ha dicho que es bueno, y si nosotros caemos en ese diálogo y nos desbalanceamos, hay una sola consecuencia, una decisión negativa. Pero, pero el diablo le pide permiso a Dios, Padre, y no, y Dios le dice, tócalo, pero no lo mates, exacto. Entonces, Dios le está dando permiso para que Job sufriera eso. Le estaba dando permiso. ¿O no? Bueno, lo entiendo así como, porque le está diciendo. El diablo le pidió permiso, le dijo, mira, dame permiso, yo le mato a los hijos. No, lo que dice, bueno, eso lo entiendo, que dice que como Job es bien fiel a Dios, entonces según le dice. El diablo en la Biblia siempre inicia sus diálogos con una mentira. Le dice a Dios, Job te es fiel por todo lo que le has dado. Sí, exacto. Luego le dice, ¿cómo te va a ser fiel si no le falta nada? Lo tiene todo, déjame, ya es donde le pide permiso, ¿no? No le pide permiso. No. Él le dice, si le quitas todo, él va a renegar a ti. Ajá, sí. Dios le dijo, no. Y le dice, si le quieres, quítale todo menos la vida. Porque Dios no tenía desconfianza de Job. O sea, el diablo en el relato del libro de Job hace con Dios lo que hizo en el capítulo 3 con el hombre. Intentar sembrarle desconfianza a Dios sobre el hombre. Pensando en que Job le era fiel por las bendiciones que Dios le había dado. No por una fidelidad en sí mismo y no por las bendiciones que le había dado. Ahora vuelvo y te digo, el relato, todo lo que hay en el libro de Job no es estrictamente histórico. Job es un libro sapiencial. Job es una historia que cuenta 2 cosas. La fidelidad de Job a pesar de todos los castigos y las cosas que le tocó vivir, incluso estar enfermo y sentado ahí con un montón de llagas, cenizas. Y una pregunta sobre una doctrina en la Biblia que se llama justificación. La doctrina de la justificación es esta. Si yo me comporto bien, Dios me da muchas bendiciones. Si yo me comporto mal, Dios me castiga. Y la pregunta fundamental es ¿por qué los buenos sufren tanto y los malos viven en la opulencia? Entonces hay una pregunta sobre la justificación en el libro de Job, que ya miraremos la doctrina de la justificación en el futuro. Hemos entendido la tentación. ¿O no hemos entendido la tentación? Sí. Esto nos pasa a todos nosotros. Cuando el demonio nos tienta de la misma manera, siempre. No es un manzano, mi querido compañero. No es un manzano, mi querido compañero. Es que solamente Dios puede decir que es bueno y que es malo. Y el demonio nos presenta como bueno lo malo y como malo lo bueno. Y nos trastoca totalmente nuestra confianza en Dios. Nos voltea todo patas arriba y después de que nos desbalancea, nos caemos. Y el demonio después dice, me vas a perdonar, pero yo no te obligué a hacer eso. Yo nada más te dije. Usted me pudo haber dicho que no a mí, ¿para qué me dijo que sí? Problema no. Así es cuando a nosotros nos da rabia y deseamos hacer el mal y lo hacemos. Así es cuando a nosotros nos da envidia y hacemos el mal. Así es cuando a nosotros le decimos una cosa mala a una persona, hablamos mal de otra persona, cuando nos cogemos una cosa que no es nuestra, cuando nos desordenamos en cualquiera de los apetitos, el de comer, el sexual, lo que sea, lo que ustedes quieran. Todo es igual. Este es el mecanismo, señores, lo acabé de enseñar, así actúa el diablo. Cualquiera que sea la tentación con la que usted luche, le voy a decir una cosa, se la recomiendo de corazón, más allá de la teología. No
no empiecen a hablar con él, que ya perdieron cuando empiezan a hablar con él. Con la mentira. No hablen con él, nunca. Hay gente con la que vale la pena hablar, hay gente con la que no vale la pena hablar. Todos tenemos que darnos la lección. Cuando nos llegue don loco a hablar, no hablemos con él. Número equivocado, parcero. Esta parte es el corazón de lo que sucede con el proyecto de Dios. El proyecto de Dios se destruye porque el hombre se llena de sí mismo y se rebela contra Dios. Decide el hombre. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque ¿cuál es el fruto del que come? El fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Al hacer eso, entonces, Dios y el hombre experimentan una ruptura en su relación. Porque el hombre, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no del manzano, mi querido Serafín, al hombre comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, rompe con Dios. El hombre se llena de lo que se llama en griego hibris, se llena de sí mismo. Y esa desconfianza lo lleva a la desobediencia, y esa desobediencia la lleva a la lejanía, a la ruptura con Dios. Y el proyecto de Dios también queda roto. No solamente el hombre rompe con Dios, sino que el proyecto de Dios primitivo, original, se rompe. No se rompe de Dios hacia el hombre, sino que el que rompe con Dios es el hombre. Dios no ha roto con el hombre, pero el hombre ha roto con Dios. Y resulta que para que haya una comunión, tiene que haber una comunicación en los dos sentidos, del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. Pero como el hombre rompe con Dios, el proyecto de comunión plena de Dios con el hombre se rompe. ¿Están entendiendo? No están entendiendo nada. ¿Cuánto les falta un poquito de Coca-Cola? ¿Que nos va a invitar qué? Oh, que les hace un poquito de falta de Coca-Cola. Yo me la voy a ir tomando por ustedes. Ese estado de gracia original y el proyecto de plenitud original, ambos, estos dos, se rompen. ¿Qué hay ahora del hombre hacia Dios? Rebelión y desconfianza. El hombre se rebela y desconfía de lo que Dios le dice. Y al suceder eso, todo el proyecto se daña. Todo el proyecto de Dios, el proyecto que Dios tenía desde el comienzo, ese proyecto ya no puede ser el mismo. Voy a intentar hacer un gráfico que no expresa claramente, con claridad absoluta todo, pero que puede ayudarnos a entender. Cuando yo estaba estudiando física, estudiamos una cosa que llama prismas. ¿Ustedes saben qué es un prisma?
prisma es un pedazo de vidrio, es un trozo de vidrio que descompone la luz en colores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un haz de luz viene en esta dirección y es un solo haz de luz. Le pega al prisma y eso queda descompuesto. Nosotros podemos ver 7 colores. De aquí a acá es lo único que podemos ver nosotros. ¿Hay más colores? ¿Los podemos ver? Listo. El mejor ejemplo que le puedo dar yo a ustedes de lo que sucedió es esto. En el proyecto de Dios nosotros lo teníamos todo. Todo. Vino el pecado y todo se descompuso. Y lo que podemos ver nosotros en esta realidad, y lo que podemos experimentar nosotros en esta realidad, no es la totalidad de lo que viene aquí. Es una parte. No podemos ver más. Estamos limitados. El pecado nos quitó, nosotros podíamos ver esto en totalidad. Sucedió el pecado y ya no podemos ver sino de aquí a acá. Y todo lo otro no lo podemos ver. No lo podemos conocer. No lo podemos experimentar ni lo podemos vivir porque lo perdimos. Dios había planteado un proyecto y ese proyecto llegó un momento en que se desbarató, se descompuso, se rayó, se dañó, pulupum. Y solamente podemos ver nosotros de ese proyecto lo que nos ha dejado la limitación de haber cometido el pecado. No podemos volver de aquí para atrás. ¿En qué pedazo de la escritura está representado que no podemos volver de aquí para atrás? Nosotros por nosotros mismos. Hay un trocito al final del relato del pecado que nos dice que no podemos volver de aquí para atrás, nosotros por nosotros mismos. ¿Qué le pasó al primer hombre y a la primera mujer después de que pasó todo y los castigaron? Los expulsaron, ¿y qué pasó? Los expulsaron, pero ¿qué pasó cuando los expulsaron? A ellos los castigaron y después los expulsaron. Cuando los expulsaron, ¿qué pasó? Es que lo que es bueno es cuando ustedes leen la Biblia. ¿Qué pasó cuando los expulsaron? Los maldijo. ¿No? Cuando Dios expulsó al hombre y a la mujer del paraíso, recuerden que esto es un relato mítico, esto no es un relato histórico. Es una cosa compuesta para explicar una realidad que es muy compleja. Es el problema del pecado y la rebelión nuestra en contra de Dios. Es que eso es incomprensible. Como un Dios que es amor, que me hace para amarlo, que me hace capaz de amarlo, termina expulsándome a mí porque yo me rebelé. Dios pone a la entrada del jardín. ¿Ya te acordaste? Dios pone a la entrada del jardín. Atrás del jardín pone uno de los ángeles, pues de los serafines, con una espada de fuego, para que el hombre no pueda volver. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Para que no podamos volver. Porque lo único que el hombre, porque había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Si el hombre comía el árbol de la vida, ya se iba a ser eterno. Se regresaba. Entonces, el hombre no puede volver. Hay un límite. Lo teníamos todo acá y ya no podemos ver sino una parte.
ese proyecto, porque nosotros no podemos ver la totalidad de lo que Dios tiene, porque nosotros hemos roto la comunión con Dios, ese proyecto siempre va a ser un proyecto. Siempre va a ser un proyecto a tientas. El hombre va a estar equivocándose, fallando, tropezando y cayéndose. Siempre. Es imposible para el hombre, por sus propias fuerzas, reparar este daño. Y este daño no solamente afectó al hombre, afectó a todo el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios incluía al mundo. Recuerden lo que dice el catecismo, fundamental para entender esto. El hombre estaba en plena comunión con Dios, consigo mismo y con el mundo. Al romperse el proyecto original, rompes comunión con Dios, consigo mismo y con el mundo. El hombre no vuelve a estar en plenitud nunca. Nunca. El hombre no vuelve a estar en plenitud nunca. Hay unas consecuencias. Voy a volver a la sistematización que hizo el Papa Emérito Benedicto XVI. De ahí en adelante, todo en la historia del hombre es a tientas. Y eso significa que el hombre va a fallar, porque por sí mismo ha perdido la plenitud de lo que se llama la impasibilidad o la ciencia que Dios le había dado, y entonces todo se convierte en mucho más difícil. Los castigos que hay en el libro del Génesis son castigos que reflejan el haber perdido los dones preternaturales. El dolor, el sufrimiento, el esfuerzo. Recuerden, parir a los hijos con dolor, trabajar para poder obtener el pan con el sudor de su... Todas esas cosas es haber perdido los bienes preternaturales. Al romperse este proyecto, es toda la humanidad la que camina a tientas y toda la humanidad la que va a fallar. La culpa de Adán, porque así se llama después de haber pecado, y la culpa de Eva, porque así se llama de ser pecado, recaen sobre todos los que con ellos tengan el nombre de hombre. ¿Por qué? Porque ya el hombre no ve más de aquí, ninguno va a poder ver más de ahí, ninguno. No hay regreso, no hay forma de, como uno está en el computador, escribiendo, me equivoqué, deshacer. No hay forma de esta flechita. Ustedes han visto que en el Word, cuando uno está mal, se tiene computador, cuando uno está escribiendo y uno se equivoca, le da al botón Control y a la Z y se deshace el error. Ya no hay Control Z. No hay deshacer. La flechita que está así. De ahí en adelante todo, incluso el mundo, queda afectado. Eso es lo que se llama el pecado original. Después de un pecado siempre queda una cosa que se llama culpa. Y como el hombre ha pecado desde el comienzo, la culpa del comienzo recae en todo ser humano. Padre, pero es que mi niño recién nacido no tiene ninguna culpa de lo que yo hago. No es que no tiene ninguna culpa, pero es que su niño ya no vive aquí. Su niño vive aquí. Y la culpa de Adán recae en sus descendientes. Nosotros somos descendientes de Adán. No podemos hacer nada, perdimos el año. Ahora, ¿esa culpa es como la de un pecado personal? No. La imputabilidad, ojo, estoy diciendo imputabilidad. ¿Listo? No estoy diciendo otra cosa, que la gente a veces entiende mal. La imputabilidad de los pecados personales depende de que tú los hayas cometido.
del fin, del objeto y de la forma como realizas el pecado. Eso sucede en los pecados personales. El pecado original no es un pecado personal, pero la culpa de Adán recae en todos los humanos, porque todo queda roto desde aquí, todo. Incluso la naturaleza humana, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, queda herida por el pecado, y la libertad, la voluntad y la conciencia del hombre y su libertad quedan oscurecidas por lo que el pecado hizo. ¿Nos podemos escapar de eso? El único que puede devolvernos a nosotros lo que perdimos es ¿quién? Dios. Entonces, esto tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias. Vamos a utilizar la sistematización que tiene el libro que hizo el Ratzinger. Lo primero es que el pecado está presente en el hombre incluso antes de sus pecados personales. Está presente en el hombre, en su naturaleza. Nuestra naturaleza ha sido herida por el pecado y esa herida permanece en nosotros siempre. ¿Hay alguna persona, sáquenme a la Virgen del cuento, pero hay alguna persona, aparte de la Virgen y de Jesús, que no tengan pecado? No pecados personales, que no tengan pecado. Alguna persona aparte de Jesús y de María que no tengan pecado. Y no estoy diciendo pecados personales, estoy diciendo pecado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay alguien sin pecado? No. Ahora, la niña que tú tienes cargada ahí no tiene pecados personales. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad y decisión suficientes para cometer adrede, con plena intención y conciencia, con el asentimiento de su voluntad, el pecado personal. Pero en ella está la herida del pecado original. Yo ya les he explicado a los que son catequistas que, y esta es la sistematización de un profesor mío, esa sistematización no la hice yo, hay algo que se llama pecado original, originante, que es el pecado de los primeros padres. El pecado original originado, que es el que nosotros, el pecado original originado, el que nosotros, por ser parte del linaje de Adán, recibimos al recibir las consecuencias y la culpa del pecado de nuestros primeros padres, pecado original originado. Y está lo que se llaman los pecados personales, que son los pecados que cometemos cada uno de nosotros, con un objeto, con un fin, con una finalidad y con una intención de hacer algo malo. Y está lo que se llaman los pecados sociales, que los cometen las sociedades o las cometen las estructuras que son llamadas en algunos de los libros de Papa Juan Pablo II estructuras de pecado. ¿Cierto? Entonces, el pecado está presente en el hombre, en su vida y en su historia. La historia del mundo, desde que el hombre pecó, es una historia que está marcada por el pecado. La historia que nosotros vivimos tuvo que ser redimida por Dios porque es una historia marcada por el pecado. Lo que el hombre es en sí mismo, su vida, su existencia y su historia, están marcadas por el pecado. Por eso San Pablo lo dice de una forma teológica bonita que abarca todo. Después de hablar de que por el pecado por el pecado uno entró la muerte en el mundo. ¿Listo? Por el pecado de Adán entró el pecado en el mundo y por el pecado de la muerte, San Pablo dice que en Adán todos pecaron.
El hombre, su naturaleza está herida por el pecado. Y si una persona no ha cometido pecados personales, si tiene la culpa del pecado originado en Adán y Eva. La tiene. Listo, entonces, primera consecuencia de esto. Todo hombre en cuanto tal, desde el primer instante de su existencia, antes incluso de sus pecados personales, está herida su naturaleza por el pecado. Esa es la primera consecuencia de eso. El pecado está presente en el hombre, en su vida, en su historia. Sea la culpa del pecado original, la herida que ha cometido ese pecado en la naturaleza humana ha llevado a que tengamos una debilidad hacia la tentación, somos mucho más débiles a la tentación, y aparte de la debilidad ha creado en nosotros la concupiscencia, que es el apetito. No solamente somos débiles, sino que tenemos un apetito por las cosas, ¿no? Que no son buenas. Segundo, la culpa del pecado solo puede ser eliminada por Cristo. La culpa del pecado solamente puede ser eliminada por Cristo. Ni siquiera mediante una vida personal santa el hombre puede borrar la culpa originaria anterior a todo pecado personal. Ya entienden ustedes esa expresión. La culpa originaria es el pecado original originado, esa herida, esa culpa que ha generado en nosotros como consecuencia una herida en nuestra propia naturaleza, que unida a la concupiscencia nos hace frágiles para pecar. Eso no lo podemos nosotros borrar. Esa herida no la podemos borrar por nuestra propia capacidad y nuestro propio esfuerzo. No es bueno. El único que puede eliminar esa culpa del pecado, que unida a la concupiscencia y al debilitamiento de nuestra condición desde el pecado original, esa cosa no la puede quitar sino Jesucristo. Esa eliminación de la culpa es lo que nosotros llamamos redención. La redención solo es posible desde Dios. La redención solo es posible desde Dios. ¿Qué era lo que intentaban hacer los fariseos en la época de Jesús? Que por eso Jesús los criticaba. No porque los fariseos fueran los tipos más malos del mundo, sino porque los fariseos creían que ellos con su propio esfuerzo podían mantenerse lejos del pecado. Y no es así. Todo hombre, aunque no haya cometido pecados personales, su naturaleza está herida por el pecado. La naturaleza humana, la historia, incluso el mundo, todo lo que comprendía el proyecto de Dios experimentó de alguna manera las consecuencias de la ruptura del pecado de nuestros primeros padres. Y lo tercero es que toda la humanidad experimenta la consecuencia del pecado. Eso se hace porque toda la humanidad está unida a Adán.
San Pablo, en la carta a los Romanos, habla básicamente de un viejo Adán y de un nuevo Adán. El viejo Adán, pues es Adán, el del libro del Génesis, ¿cierto? Y el nuevo Adán es Cristo. Si en comunión con Adán, por nuestra pertenencia al ser humano después del pecado, hemos recibido la culpa del pecado en nosotros, por la comunión con Cristo, nosotros somos liberados de él. Es decir, toda la humanidad experimenta las consecuencias del pecado. Y para que toda la humanidad no experimente las consecuencias de este pecado, lo único posible que hay, la única solución que tenemos, la única vía de escape a este problema es asociarnos a la redención de Cristo. Asociarnos a la comunión con Cristo Asociarnos a la comunión con Cristo nos restablece lo que el pecado nos quita. Es decir, básicamente Cristo hace posible que podamos experimentar lo que hay anterior al pecado. Pero es por los méritos de Cristo que nosotros podemos degustar esto. No es por nuestros propios méritos, porque por nosotros básicamente no nos lo merecemos. Básicamente no nos merecemos ninguna de las cosas que después del pecado perdimos. Pero aquello que hemos perdido por el primer pecado, eso nosotros lo podemos degustar de nuevo, y hemos de nuevo sido hechos hijos para Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Desde los méritos de la pasión y de la cruz de Cristo los que nos dan lo que perdimos. Ya nosotros mismos, por nosotros mismos, ya no lo merecemos. Ahora, eso significa que el hombre no se puede escapar del pecado. Con nuestras propias fuerzas, no. Hay una frase de San Pablo, él narrando que en sus diálogos internos con Dios, de sus limitaciones, porque San Pablo también tenía limitaciones, narra San Pablo que el Señor le decía: te basta mi gracia. Listo. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, pero estas consecuencias del pecado que experimenta toda la humanidad por la gracia de Cristo y por los méritos de su pasión y de su cruz, es que nosotros podemos vencerlas. Las consecuencias que toda la humanidad experimenta, las experimentamos nosotros también. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra ellas? No con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de la gracia de Cristo. Esa gracia solamente se consigue en una comunión de vida, con Él. Las personas que no aceptan a Cristo, las personas que no aceptan a Dios, entonces no pueden tener de nuevo eso que perdimos. Muchas personas, los que ahora son ateos y creen que tienen pues la razón, despreciando siquiera la idea de que Dios existe, no se dan cuenta de que esto que nosotros vivimos en nuestra vida es inevitable. La persona que tenga capacidad de reflexionar se va a dar cuenta que en el mundo estamos abocados cada día más al mal, pero que nosotros no estamos hechos para el mal. No importa si creen o no creen en el Dios que Cristo nos planteó, pero el hombre no está hecho para el mal. A nosotros el Señor nos dio la capacidad de ser capaces del bien, y nosotros somos los que hemos elegido hacer el mal. Padre, es que la tentación es que yo tengo un espíritu de soberbia. Eso es una tontería. Usted no tiene un espíritu de soberbia, usted es soberbio. Padre, es que yo necesito que me haga una liberación. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Es que yo tengo un espíritu de mentira.
Oye, ¿por qué no puedes aceptar que te gusta decir mentiras, que tienes que luchar con eso? Yo no te tengo que sacar un espíritu de mentira de adentro. Tú tienes que clamarle al Señor, orar, fortalecerte con los sacramentos y con la vida de la fe para dejar de decir mentiras, hermano. Tienes que dejar de decir mentiras, las dices tú, no las dice un espíritu. Porque esa es otra tendencia, y por eso a mí me gusta enseñarle a la gente no solamente la Biblia, sino la teología. La gente quiere no vivir en pecado. La gente quiere que esto no le pase. La gente viene donde Dios y le dice, Padre, si yo no tuviera este espíritu de lujuria, yo no tendría ningún problema. No, entonces es al espíritu al que le gusta la lujuria, no es a usted. O sea, no quieren tener el pecado, no quieren tener la culpa. Padre, es que yo tengo un espíritu así, muy soberbio, Padre, usted me saca ese espíritu, me libera ese espíritu, yo ya no tengo eso. No, tú tienes que luchar con tu soberbia, tú no tienes un espíritu que es soberbio, que yo te lo voy a extraer. Tú tienes un problema que proviene de la concupiscencia y de las heridas que el pecado ha hecho en nuestra condición humana, y tienes que luchar con la fuerza de Cristo para vencerlo. Tú no tienes un espíritu que yo te puedo sacar, no es como yo abrir este marcador y echarle tinta o sacársela. Así no funciona. Tú eres soberbio, tú eres ladrón, tú eres mentiroso. Hay pecados personales que son tus luchas, y tienes que llenarte de la gracia de Cristo en una comunión de vida con Él para rechazarlas. No tienes un espíritu y nada se te metió por un oído. Padre, cuando yo fui a una fiesta y yo empecé a tomar ahí, se me metió el demonio. En serio. Eso no es así. Yo conozco gente que va a la fiesta y no le mete el demonio. Es simple y llanamente que usted, sin ir a fiestas, puede ser un soberbio. Y sin ir a fiestas puede ser un mujeriego. Y sin ir a fiestas puede ser un envidioso, un egoísta, un rabioso. Sin ir a fiestas usted puede dañar al otro sin misericordia, tratar mal a su esposa, sin ir a fiestas. Y no le eche la culpa a los espíritus de ninguna parte, ni a los demoniecitos pequeñitos azules que se le meten por la cabeza. No, usted es el que hace eso. Oye, es que el demonio tiene mucha fuerza, Padre, claro. ¿Usted sabe quién tiene más fuerza que el demonio? Dios. Entonces, pegue para donde hay que pegar, hermano. Hay mucha gente, cuando vienen a confesarse, mucha gente no quiere aceptar esto. Mucha gente no quiere aceptarlo. No, eso no es culpa mía. Padre, no es por disculparme, pero es que si eso no hubiera pasado. Hombre, no te disculpes más, acepta tu culpa, tu pecado, acógete a la misericordia de Dios, llénate de la gracia de Dios, celebra los sacramentos, comulga, ora, lee la palabra de Dios, aprende de Dios cada día más. Si te llenas de Dios, va a haber menos espacio en tu corazón para otras cosas. Es tan sencillo como eso. Mi vida está llena de Dios, hay menos espacio para otras cosas. Mi vida no está llena de Dios, hay espacio para un montón. Bueno, ya son las 12:30, ahora les voy a seguir torturando la cabeza yo a ustedes.